En México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos funciona como una tapadera institucionalizada para encubrir a Claudia Sheinbaum y a la autodenominada Cuarta Transformación. Ahora, con la solicitud del Comité de la ONU para la atención a víctimas de desaparición forzada, se dieron una exhibida monumental, una más. En esencia, la Comisión Nacional para los Derechos Humanos existe para proteger a los ciudadanos de los actos arbitrarios del gobierno. Históricamente, la CNDH funcionó como un contrapeso al Estado mexicano. Pero desde la llegada de la autodenominada Cuarta Transformación al poder, la CNDH se convirtió en una oficina más del gobierno federal, porque antes, digan lo que digan, los informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le resultaban incomodísimos al poder, pero era su función y para eso estaban ahí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Contranarrativa, este espacio de comunicación política en el que conversamos, reflexionamos y analizamos sobre los asuntos de la vida pública nacional. Como les compartí hace un par de días en este canal, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada solicitó la intervención de este organismo internacional a través del Secretario General de las Naciones Unidas y el Pleno de la Asamblea General, para dos motivos específicos. Cuando uno lee esta solicitud que realiza el CED, este comité por sus siglas, uno se da cuenta de cómo ante los ojos del mundo, a lo largo del tiempo, se ha venido construyendo de manera consistente una imagen de abandono por parte del Estado mexicano y hasta de encubrimiento por parte de altos funcionarios hacia este crimen que este comité ya consideró de lesa humanidad. Dos planteamientos muy duros y muy contundentes se realizaron en contra del Estado mexicano. Uno, brindar apoyo técnico, el apoyo financiero y la asistencia especializada que México requiera en las áreas de búsqueda, análisis forense e investigación exhaustiva de las alegaciones de desapariciones forzadas y de vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado. Vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado. Número 2, establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a las personas que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y defensores que las apoyan. Es decir, para este comité, el Estado mexicano no lo hace. Pero para los ciudadanos, el Estado mexicano tampoco lo hace. Pensamos exactamente lo mismo. Coincidimos con esta realidad con la que nos enfrentamos todos los mexicanos día a día. Este mensaje cimbró políticamente a la 4T y en orden y de forma sincronizada, muchos de los actores políticos salieron a expresar su solidaridad. Eso que López Obrador calificó como el humanismo mexicano se hizo presente en forma de solidaridad, increíblemente. El problema es que los actores políticos de la 4T no salieron a solidarizarse con las víctimas de desaparición forzada, con sus familiares. Salieron a solidarizarse con el gobierno de la República. Imagínese usted el tamaño del escándalo, del cinismo. Ahora, que se solidarice Noroña, Laura Ixel Castillo y los gobernadores con sus tan malbaratados desplegados que utilizan para solidarizarse con la presidenta en cualquier escenario, pues ya hasta nos resulta cotidiano, no nos genera sorpresa, valía la pena exaltarlo, resaltarlo, señalarlo. Pero no hay una sorpresa detrás de esta actitud. Lo que sí molesta, sí indigna, y hay que decirlo como tal, es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos
le entre al quite para defender las omisiones del gobierno de la República. No le hacen bien al Estado mexicano estas posturas, pero menos viniendo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que emitió un posicionamiento institucional. No se limitaron a un post en redes sociales, no, fue un posicionamiento institucional, cuyo encabezado dice lo siguiente: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos difiere de las conclusiones a las que arribó el Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, que decidió solicitar al secretario de las Naciones Unidas que remitiera urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas, para que ésta considere medidas destinadas a intervenir en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen en nuestro país. Difiere, dice, pero conforme va uno avanzando en el documento, que tiene 8 cuartillas, el texto y la postura se muestran hasta irónicas, porque dice en la primera línea después del encabezado, dice: el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, CET, un órgano, y entre comillas las palabras, de expertos independientes, o sea, eso lo pone entrecomillado como ironizando, ¿no?, que actúan a título personal y que monitorea el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, presentó su dictamen. Y les subrayé algunas partes porque, como ya les dije, son 8 cuartillas y no les vamos a leer las 8 cuartillas, sino algunas partes que son contrastantes, ¿no?, que se contraponen con la esencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y dice: hay que mencionar que el CET tomó esta decisión basado sobre todo en peticiones de algunas organizaciones no gubernamentales caracterizadas por su manipulación de las demandas en materia de derechos humanos en nuestro país. La Comisión Nacional de Derechos Humanos llamando manipuladoras a organizaciones no gubernamentales, cuando deberían trabajar en conjunto para exigirle al Estado mexicano de respuesta a esta problemática. Párrafos más abajo, dice: la Comisión Nacional de Derechos Humanos advierte a ese respecto que el CET, el comité, se contradice en varias ocasiones. Ha sostenido que la guerra contra el narcotráfico impulsada por Felipe Calderón tuvo una estrecha correlación con la situación de las desapariciones forzadas desde el 2006. El villano favorito otra vez, Felipe Calderón. Y nuevamente nos brincamos hasta espacios más adelante, a la tercera cuartilla. Por lo que cabe preguntarse, ¿acaso se les ha olvidado a los integrantes del CET que el gobierno de Felipe Calderón tuvo a un secretario de Seguridad Pública sentenciado en un tribunal de Nueva York por sus vínculos con el crimen organizado? En todo el informe no se menciona a una sola persona. En toda la solicitud de este comité no se menciona a una sola persona. Se hace referencia al Estado mexicano y que debe brindar soluciones y se ofrece a brindar apoyo institucional, recursos financieros. Eso es lo que solicita. No hablan de personajes específicamente. Los mexicanos somos quienes sí volteamos a ver el abandono institucional que se le ha dado a este tema, y no es exageración y no es por consigna política, desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, la negación. Y nuevamente, una vez más, vuelve a mencionar la Comisión Nacional a Felipe Calderón. Para esta comisión se trata de una postura acomodaticia y sesgada, el hacer como lo hace un juicio
minorizado de las terribles consecuencias de la guerra contra el narcotráfico de Calderón. Y luego exalta el trabajo del gobierno y dice, y a la inversa, es una visión que minimiza los logros en materia de seguridad con el cambio de estrategia y que decide ignorar los avances normativos, institucionales y de voluntad política en materia de uso de la fuerza, construcción de paz y atención a víctimas de violaciones a derechos humanos como se ha empujado en los últimos años. Es decir, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se asume ya abiertamente en este documento como parte del gobierno, como una oficina más del gobierno de la República. Es increíble e impensable hasta dónde ha llegado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y ya remata, ¿no? Casi para terminar. Lo que es un hecho es que para sostener que las desapariciones forzadas son generalizadas y sistemáticas, el comité se basa en información relacionada principalmente con los datos del calderonismo, pero argumentando que la situación actual es similar, lo cual no corresponde a un análisis correcto en cuanto a las tendencias del fenómeno y de las acciones para atenderlo. ¿Qué opinión le merece a usted, suscriptor que ve Contranarrativa? Estimada audiencia, ¿qué opinión le merece esta postura de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los tiempos del Obradorato? ¿Qué le hace pensar? ¿Tenemos un órgano garante de los derechos humanos en nuestro país? ¿Tenemos un mínimo contrapeso al poder del Estado mexicano en esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Me voy a aventurar a responder por usted. Claro y por supuesto que no. Tenemos a una Comisión Nacional de los Derechos Humanos controlada por la autodenominada Cuarta Transformación, que ha asumido una postura servil. Ni siquiera guardan las formas políticas. Por eso es que organismos internacionales están volteando a ver a México. Con este comunicado, con esta postura asumida, no hacen más que confirmar las acusaciones, las recomendaciones, las afirmaciones contenidas en esta solicitud que realiza el comité al secretario general de las Naciones Unidas para que exponga este tema ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Mi nombre es César Vázquez Villegas y si este comentario, esta opinión, este análisis te ha resultado cuando menos interesante, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, a que compartas este contenido, a que actives la campanita de las notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que subamos contenido nuevo a esta red social. A que compartas este contenido, pero sobre todo, la mayor invitación que puedo hacerte es a vernos en el siguiente episodio de Contranarrativa. Hasta luego.